Esta semana todo el mundo, y literalmente todo el mundo, estuvo pendiente, especialmente los deportistas. ¿Cuántos deportistas hay aquí? Por lo menos que les gusta ver el deporte, porque de ahí a que lo practiquen, ¿verdad? Por sus barrigas se pueden dar cuenta. Exacto. Pero sí, todo el mundo deportivo, ¿verdad?, estuvo pendiente de la selección y formación de los grupos de equipos para el próximo Mundial de Fútbol. ¿Cuándo es, a propósito? Junio del próximo año. De aquí hasta allá, ¿cuántos meses hay? Por favor, díganme. ¿Ah? 7 meses. 7 meses. ¿Ah? Y desde ahora ya se están haciendo los preparativos para este mundial. Se habla de los equipos de la muerte. ¿Ah? ¿Cuántos de los países que están representados aquí están en un equipo de la muerte? Ninguno, mentira. Por lo que yo vi, todos nuestros países están en grupos bien difíciles. Yo no creo que vamos a pasar a semifinales. Vamos a orar, ¿verdad?, para que lo intentemos. Pero está bien difícil, hermano, ¿no? Uno de los entrenadores, y me gustó lo que él dijo, uno de los entrenadores dijo: esto está difícil. Y uno de los que tiene mejores posibilidades, ¿verdad?, entre nosotros los países hispanos que sí van al mundial, dijo: esto está difícil. Tenemos que prepararnos lo mejor posible. No tenemos que distraernos. Tenemos que concentrarnos de principio a fin. Tenemos que prepararnos, dijo. Y él puso énfasis en esa palabra. Prepararnos, no distraernos, no bajar la guardia. Él dijo otra frase muy importante. Él dijo: tenemos que prepararnos y no confiarnos, dijo. Nunca, en ningún momento, porque estos grupos están muy difíciles. Ahora, todos sabemos prepararnos para un evento importante, ¿amén? Hay algo en nosotros que nos da una alerta, que no permite que las cosas queden en el aire o se dejen a la improvisación. Esa alerta es que hay que prepararse. Hay que prepararse. Diga, hay que prepararse. Hay que prepararse. A ver, solamente dijo la esposa del pastor. Hay que prepararse. Como padres nos preparamos para un embarazo. Para obtener una licencia de manejar, hay que prepararse bien. Se practica mucho antes de obtenerla. Estudia. Cuando nos vamos de viaje, también nos preparamos primero. Cuando vienen los cambios de clima, también nos preparamos. De hecho, la sabiduría divina nos enseña que debemos estar preparados para los tiempos de vacas flacas. Debemos estar preparados para todo, ¿no? Dios es un Dios planificador y a Él le encanta que uno prepare, que uno participe también de los planeamientos, de la planificación. Ahora, mi pregunta es en esta mañana: ¿cómo se está usted preparando para Navidad? ¿Cómo usted se prepara para Navidad? Para muchos este es un tiempo muy estresante durante estas fiestas. Hay muchas cosas que no se pueden controlar, pero voy a decir una cosa. De esas cosas que no se pueden controlar, la mayoría de las cosas que no se pueden controlar pueden controlarse si es que usted se prepara. Si usted se prepara. La mayoría. Sí, van a haber cosas que van a estar fuera de su control, pero la mayoría, si usted se prepara, las puede tener bajo control. Usted puede decidir exactamente lo que va a pasar. Bueno, la mayoría se prepara pensando en los regalos que hay que comprar, la comida que hay que hacer, la familia y los amigos que hay que invitar, el arbolito que hay que comprar y las decoraciones que hay que hacer. ¿Cuántos ya tienen su arbolito? ¿Cuántos ya tienen decorada su casa por dentro y por fuera? Bueno, los que no dijeron nada probablemente no se han preparado. No, pero me dicen, no, pastor, yo estoy preparado para celebrar Navidad, la tengo presente.
No, pero ¿y dónde está el arbolito? ¿Y dónde está la luz? ¿Y dónde están las cosas? No, es que no he tenido tiempo. Ah, entonces usted no se preparó por anticipación para tener tiempo para prepararse. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Así es, así es. También recordamos la tradición familiar que se tiene y también tenemos lista la chocolatada. ¿A algunos les gusta? ¿A algunos no? Parece que no, demasiadas calorías. Algunos tienen que viajar y algunos preparan una fiesta. Algunos preparan una fiesta grande, les gusta tirar, como dicen, la casa por la ventana. Todo esto está bien si usted puede hacer. La clave es prepararse lo mejor posible. Sin embargo, la mayoría de nosotros no percibe, esto lo voy a decir con cuidado, no percibe los eventos y las situaciones con las que Dios nos prepara para este tiempo de Navidad. ¿Sabía usted que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, antes de que llegue la celebración de Navidad, Él ha estado trabajando en su vida y lo ha estado preparando para el momento de la celebración? ¿Cuántos de nosotros nos conectamos a esa preparación que Dios está haciendo para prepararnos a nosotros, para que estemos listos para el tiempo de Navidad? A muchos de nosotros, ¿verdad?, nos coge como de sorpresa la llegada de Navidad. Nos damos cuenta porque por ahí vemos el gordito panzón rojo, ¿verdad?, el panzón rojo de blanco y rojo, ¿verdad? Otros por las ofertas, ¿verdad? Otros simplemente porque llegó el día de Acción de Gracias y ahí ya lo marcamos, ¿verdad? Y muchos nos sorprendemos. ¡Uy, ya llegó Navidad, ya estamos cerca! ¿No? Y en realidad falta un mes y medio. Pero usted siente esa premura. ¿Pero por qué uno siente la premura? ¿Sabe por qué? Porque uno no ha estado preparándose. No ha estado pensando en eso y no ha estado viendo lo que Dios está viendo y haciendo para prepararnos para la Navidad. ¿Sabe usted que Dios quiere que cada año tengamos una Navidad diferente? La mayoría de los cristianos, la mayoría de los seres humanos hacen la Navidad de la misma manera que le hicieron el año pasado. Hacen la misma cosa. Pero en el corazón de Dios está hacer cada año algo diferente. Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? O sea, literalmente no está en la Biblia. Pero en mi relación con Dios, yo me doy cuenta. No sé si ustedes se han dado cuenta. Yo no predico el mismo mensaje cada año. Es diferente. El pasaje es el mismo. El evento es el mismo. Yo puedo hasta repetir el pasaje, pero siempre hay una nueva idea. Hay una nueva y fresca situación que el Señor nos muestra. Y por eso yo entiendo de lo que está pasando a mi alrededor y cómo yo estudio la palabra del Señor, que cada año el Señor quiere hacer algo diferente en el tiempo de Navidad. No solamente por los imprevistos o esas cosas que están fuera de mi control, que siempre ocurren y que muchas veces hacen, ¿verdad?, que la Navidad sea diferente, porque un paracaídas nos cayó en la casa, porque alguien, ¿verdad?, llegó y no nos avisó, y bueno, y qué sé yo, y cosas, porque se quemó el pavo y pasó algo diferente. No, yo no estoy hablando de eso. Sí, pueden pasar esas cosas, pero en realidad, ¿eso es hacer la Navidad diferente? ¿O podemos unirnos a lo que Dios está preparando para que la Navidad de cada año sea diferente? Sea realmente un tiempo de celebración, ¿verdad?, donde hay una creatividad de amor por el Señor. ¿Qué les parece? ¿Ustedes creen que Dios está trabajando en nosotros? De hecho, sí lo está haciendo, pero como dije, muchos de nosotros, como somos sorprendidos y no estamos preparándonos, no estamos pensando en eso, ni cuenta, como dicen por ahí, ni cuenta nos damos de lo que el Señor quiere hacer
este nuevo año, este año, en esta nueva Navidad para nosotros, celebrarla. Sí, Dios nos prepara cada año para celebrar el nacimiento del Señor Jesús, pero no nos damos cuenta de lo que Él está haciendo. Pensamos que hay que poner el arbolito, comprar los regalos y comer una buena cena. No, todo eso está bien, pero ¿habrá algo más? ¿Habrá algo más que Dios está tratando de decirnos, que está tratando de demostrarnos de diferente que puede ser esta Navidad? Como tradición está bien, como tradición repetitiva no hay problema, pero tiene que haber algo para que no sea aburridón, para que sea diferente, para que sea creativo, para que refleje el corazón del amor de Dios por la humanidad. Para el año en que el Señor Jesús nació, Él estaba preparando algunas familias para este evento. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando vieron la palabra del Señor, entonces estaba trabajando con algunas familias para la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesús. De hecho, todo comienza con una familia que no tenía hijos. ¿Cómo se llama esa familia? Así es. La familia de Zacarías y Elizabeth. Y continúa con otra parejita que estaba por casarse. Estas dos familias, estas dos parejas, ¿verdad?, son el inicio, vamos a llamarlo así, de los preparativos para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La historia de la preparación del nacimiento de Jesús comienza después de casi 500 años de ausencia, de silencio de la revelación de Dios. Casi 500 años. Literalmente son 430 y pico. Donde Dios no le habla nada, no le da ni un solo versículo del Antiguo Testamento, no le agrega nada. Se cierra con Malaquías y ahí acabó. Y no hay ninguna nueva palabra de Dios fresca por casi 500 años. No 100 años, no 50 años, no 5 años, casi 500 años donde Dios está callado. Y de un repente se empieza todo a mover en el periodo de un año, en el periodo de casi un año, con dos humildes y sencillas familias, para traer a Jesús a este mundo. Esto nos enseña mucho de cómo Dios trabaja en nuestras vidas, que después de un periodo de silencio de Dios, tiene mucho que enseñarnos y hacer en nuestras vidas. Así que, hermano y hermana, no se preocupe cuando Dios está callado. Como dijo un gran teólogo, dijo, Dios está callado, pero no está ausente. Él está ahí. Y si Él no está ausente, aunque esté callado, eso quiere decir que Él está trabajando, que Él está preparando algo. Pero nosotros, como vemos silencio, pensamos que no está pasando nada. Y nos cuesta leer el silencio de Dios. Nos cuesta leer muchas veces el silencio que hace una persona. Solamente para... A veces estamos pensando lo mismo. Cuando una persona está callada, ¿qué está diciendo? Nada. Puede ser que está diciendo, no está diciendo nada, pero sí está diciendo. La mayoría de las personas comunes y ordinarias piensan que no está diciendo nada. No saben leer el silencio, lo acabo de decir. Pero si usted sabe leer el silencio y ve a una persona callada, ¿qué está diciendo? Puede ser que está ocupada, que está planeando algo, que está pensando algo, que está maquinando algo, que está enojada. Mire, yo he visto personas como que se trancan cuando están enojadas. Silencio absoluto. Dicho sea de paso, yo una vez tuve un problema con un familiar muy querido, muy amado. Por un año completo no me habló. Silencio total.
Y no era silencio de contemplarme. No me quería hablar. Así que el silencio puede mandar muchos mensajes. Pero una cosa es segura, que cuando Dios calla, ¿verdad? Cuando usted siente que Dios no le está hablando, Él está preparando algo. Algo bueno. Algo que va a edificar, algo que va a trabajar en su vida en una manera que usted nunca antes lo había visto, lo había imaginado, lo había pensado. Esto es lo que podemos ver en el primer capítulo de Lucas. Dice ahí en Lucas capítulo 1, verso 5 al 7. Verso 5. Comenzando con el verso 5. Y quiero que marquen bien esto en su Biblia. Si puede abrir su Biblia, mejor todavía. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea, familia sacerdotal. Y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Ambos que eran? Justos. Y eso lo he subrayado ahí porque esto es muy importante, especialmente para la iglesia de Dios, especialmente para usted como un hijo de Dios, para usted que es miembro del cuerpo de Cristo. Quiero que se fije bien en esto que he subrayado ahí. Dice, y andaban, ¿cómo? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, quiero que se ubique no solamente históricamente, casi 500 años donde Dios no ha hablado, y ahora Dios empieza a moverse con una familia ministerial, estaba en el ministerio, tanto él como ella, y esta gente, mira, aunque Dios estaba callado, y Dios no le estaba hablando por más de casi 500 años al pueblo de Israel, esta gente todavía era fiel, eran leales, eran justos, se mantenían, ¿qué? Obedientes, se mantenían con el Señor, ¿cómo? Conectados, unidos a Él. Es una gran enseñanza, hermano, muy grande para nosotros, muy grande para nosotros, porque lo que estamos viendo, ¿verdad?, es que Dios está que le habla a la gente, 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 le habla a la gente. Y lo que yo no estoy viendo es que la gente, aun cuando Dios le hable tanto, está más conectada y es más fiel al Señor. ¿Por qué será? No sé. Quizá ustedes me puedan ayudar con eso. Pero dice el versículo, pero no tenían, ¿qué cosa? No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Eran viejitos. Lección, ¿qué lección hay aquí? Bueno, esta es la lección. Este matrimonio me hace recordar que usted puede caminar muy bien con el Señor y aún así no tener ciertas bendiciones importantes. ¿Me está siguiendo? Porque a veces nosotros pensamos que si nos conectamos un poquito más con el Señor, como que Dios está obligado a bendecirnos y arreglar todos nuestros problemas. Pero mire, esta gente andaba años, ya eran viejitos, dice que eran justos y andaban irreprensibles delante de los caminos del Señor y no tenían la bendición más anhelada que ellos querían, que era tener un hijo. ¿Qué tan complicado era eso? Si para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. ¿Acaso, oye, Dios no podía honrar que esta gente anduviera tan bien con el Señor? Pero miren, otra lección para nosotros, bien grande, hermano, bien grande. Sí, podemos dejar de tener ciertas bendiciones importantes, aunque pueden ser, mire, escucha bien, ¿eh? Aún cuando estas pueden ser la voluntad de Dios. ¿Lo escuchó? Aún cuando pueden ser la voluntad de Dios. No, Dios no está obligado a dárselas. Pero a mí me preocupa que en estos días, ¿verdad?, hay el reclamo de la petición.
Se le reclama a Dios. Y Dios, yo te reclamo. Y citan su propia palabra. Sus propias palabras. Me ponen a pelear con Dios. Que me tienes que dar. Porque si no te pongo patas arriba. Así suena. Como el santo. Es impresionante las cosas que estamos viendo. Mire, y esta gente que andaba tan bien delante del Señor, nunca le reclamaron nada al Señor, estaban felices, seguían sirviendo, eran fieles y su vida seguían transformándose, dedicándose, dice que eran justos, que andaban súper requete bien con el Señor. No dependía de la bendición el portarse bien, el agradar al Señor, el adorarlo, el planear para Dios lo mejor. No dependía de la bendición que tuvieran. En otras palabras, es al contrario. No depende de lo que Dios me dé. Aun cuando Dios no me lo dé, yo lo voy a seguir adorando a Él porque simplemente Él es Dios. Ay, pero no me has dado esto. Ay, Señor, que se me quebró la uña y no me la has arreglado. Ay, Señor, que me salió una cana. Ay, que me salió una arruga. Y ay, que me salió. Y empezamos a contar los problemas, ¿verdad? Y nos desconcentramos muchas veces de las bendiciones. No, todavía no. Todavía no. Todavía no. ¿Sabe lo que quiere decir esto? De que aun cuando usted ande bien y no pueda tener ciertas bendiciones importantes, aun cuando sean la voluntad del Señor, esto quiere decir que el Señor tiene otras bendiciones mayores para usted en otro momento. Un momento que Él ha preparado. No es cuando usted y yo queremos, hermano, no lo podemos coger a Dios por el cuello. Es cuando Dios ha preparado. Ahora, ¿cuándo yo sé eso? En muchos casos usted ni yo vamos a saberlo. Pero lo que usted y yo podemos hacer es prepararnos. Y si un día llegamos a la presencia de Dios y no recibimos aquello para lo cual nos preparamos, mire, yo le aseguro, hermano, y se lo puedo firmar, que en el cielo usted va a recibir 100 veces más. Y mejor. Aunque esté aquí, nada ni nada. Nada ni nada. No cambie, no se desanime, no deje de perseverar en los caminos del Señor, ni permita que decaiga su fe si no recibe esa bendición tan esperada. Siga para adelante, tire para adelante. Eso es lo que al Señor le gusta. Eso es lo que a Él le honra, ¿no? Algunos de nosotros este año, este final de año, y no queremos hacer las víctimas ni nada de eso, no vamos a recibir regalos. Ay, qué pena. No hay problema. Mire, yo nunca me voy a acordar que en mi casa, ¿verdad? Una Navidad muy pobre, de algunas cuantas que tuvimos, como en todos los hogares normales, ¿verdad? Siempre hay una Navidad que es más pobre que otra, ¿verdad? Y recuerdo que mi papá nos dijo, esta Navidad, ¿verdad? Solamente vamos a tener el arbolito, que es el arbolito de plástico viejo del año pasado, ¿verdad? Pero esta Navidad no van a haber regalos. Vamos a hacer una comida muy sencilla, pero vamos a estar en familia. Cuando él dijo, no van a haber regalos, yo me puse en pánico. Claro, era muchacho acostumbrado, ¿verdad?, a que todos los años te hacen el regalo, ¿verdad? Yo automáticamente pensé, como yo ya había descubierto que no era el gordo panzón de rojo y blanco que traía los regalos, que era mi papá, yo pensé, ya no me quiere. ¿No? Ya no me quiere. Pero a veces, muchas veces, muchos de nosotros pensamos así. ¿Qué tal si Dios no hace las cosas de la misma manera que lo hizo el año pasado? ¿Qué tal si esta Navidad Dios le hace un giro de 180 o de 90 o de 45 o de 5 grados y no nos da exactamente lo que nosotros queremos? Vamos a seguir celebrando Navidad con el mismo gozo. ¿Estamos preparados para ese giro que el Señor nos puede hacer este año? O cualquier año.
hacer algún pequeño cambio. ¿Saben? Usted lo sabe. En los versículos que siguen en este relato se nos dice que a Zacarías se le apareció un ángel, así es. Él estaba en el santuario, dice, para ofrecer el incienso en el altar del templo, ¿verdad? El mensaje del ángel era para hacer saber que su oración había sido oída. Ahora, ¿cuántos años había hecho esa oración? Porque, ¿recuerdan qué le vino a decir el ángel? Que iba a tener un hijo. ¿Por cuántos años cree que él hizo esa oración? ¿De que se casaron? Pues. Y si eran viejitos, entonces estamos hablando de cuántos años. 20, 30, 40, a lo mejor tenían 50 años de casado. Ya, pongámosle 40 ya. Para no exagerar tanto. 45 ya. 47 y medio ya. ¿Alguien da más? El asunto es que por años habían estado orando. Imagino que fueron a todos los médicos, no había inseminación artificial, así que estaban fregados. Trataron todo lo que ellos sabían, pero no tenían el hijo. Y miren, qué impresionante, ¿no? Aparece un ángel para decir, mira, van a tener un hijo. ¿Usted lo creería o no lo creería? Yo lo creería. Si se me aparece un ángel y me dice que va a tener un hijo, y después de 30, 40, 50 años orando, yo lo creo. No importa lo viejo que soy, yo lo creo. Un ángel el que me lo está diciendo, no cualquier persona, ¿no? Un ángel enviado del Señor. Sí, el mensaje, ¿verdad?, era para hacerle saber que su oración había sido oída. Él y su esposa tendrían un hijo aún en la vejez. Que este hijo iba a ser utilizado grandemente por el Señor antes de la venida del Mesías. Eso era claro. Eso es la segunda parte del mensaje. Era la razón por la cual Dios estaba dando eso. Dios no le estaba dando un hijo a ellos, Zacarías y Elizabeth, porque, bueno, mira, me cansé de escuchar la misma oración, y aunque sea viejo ya, para que no me molesten tanto, ya y tengan su gozo, les voy a dar ahí un muchacho, ya. ¿Así fue? No. Mire, es que ese es el punto, hermano, todo depende de cómo usted lo ve. Usted lo quiere ver como usted mismo, como el mundo lo ve, como la carne, como el diablo lo ve, es una cosa, pero una cosa es ver cómo Dios ve las cosas. ¿Ya? ¿Y qué Dios estaba viendo al enviar a este hijo para que naciera de una mujer estéril? ¿Estaba viendo a quién? ¿A Juan el Bautista que iba a venir? Estaba mirando a Jesús. Estaba mirando a José y a María. Estaba mirando a Israel. Estaba mirándonos a nosotros. Cuando Dios hace algo, hermano, trate, por favor, le recomiendo, trate, por favor, de no pensar solamente en usted cuando Dios le responde esa petición. Porque siempre Dios está pensando en alguien más cuando Él lo bendice a usted. ¿Alguien dijo amén? Amén. Claro, hermano, así es. Si cada vez que usted recibe una bendición de Dios, un regalo de Dios, te dice, Señor, ¿a quién más tú quieres bendecir con esto? ¿En quién más tú has pensado? ¿A quién tú estás preparando con todo esto? Es más allá de nosotros mismos, hermanos. Así es, este hijo, Juan el Bautista, va a ser utilizado grandemente por el Señor antes de la venida del Mesías. Y las últimas palabras del mensaje del ángel fueron, Lucas capítulo 1, verso 15 al 17, ahora sí. Dice, porque será grande delante de Dios, hablando de Juan el Bautista, el hijo que van a nacer. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de Israel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y yo he subrayado esto, que fue lo que Dios me habló a mí, y es lo que Dios quiere que yo le hable a ustedes. Dice, para presentar al Señor un pueblo bien dispuesto. Para preparar, dice, al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Lo leemos una vez más? Para, todo junto, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta era la misión de Juan el Bautista, dada por Dios antes de su nacimiento.
Todos tenemos una misión y un plan de Dios para nuestras vidas antes de nacer. ¿Sabía eso? Todos. Hay un propósito de Dios para nosotros. Y que está ligado a nuestra conversión. Muy importante. Está ligado a nuestra conversión. Una vez que usted se convierte a Cristo, ese plan, ¡pum!, se activa. Y empieza a hacerse efectivo en su vida. Mientras más usted, ¿verdad?, tenga relación con el Señor, mientras más ligado esté a Él, entonces usted va a estar más en el centro del plan, del centro de la voluntad de Dios. ¿Ya sabe para qué Dios lo creó en Cristo Jesús? ¿Usted ya sabe? Bueno, la Biblia, ¿verdad?, y nosotros hemos descubierto y tenemos eso como lema: para amar y servir a Dios y al prójimo. Amar y servir a Dios al prójimo. Pero también la Biblia me dice en dos maneras prácticas cómo funciona esto. Uno, para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para yo anunciar, ¿no?, conectándonos con el nacimiento de Cristo. Para anunciar, dice, ¿verdad?, las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Todo lo que Cristo es. Jesús era manso y humilde. Tenemos que hablar. Jesús nos amó en sacrificio. Esas cosas son para que nosotros las anunciemos. Y también, dos, que hemos sido creados para estar enteramente preparados para toda buena obra. Ahí tienen dos propósitos. Hay más, pero los resumimos así, bien bonito, bien compactado, ¿verdad?, para que usted lo entienda y se le haga fácil recordarlo. Juan el Bautista lo sabía. Sus padres se lo dijeron. Piensen en cómo Zacarías y Elizabeth prepararon a Juan el Bautista para esta misión de vida. Si usted supiera lo que su hijo o su hija sería cuando fuera grande, ¿no le proveería todo lo que ayudara a ese propósito? Usted sabe que su hijo va a ser doctor, si usted sabe que su hijo va a ser un piloto de avión, si usted sabe que su hija va a ser enfermera, ¿verdad que usted no haría todo eso? Pero nadie sabe. Pero en este caso, ¿verdad?, Zacarías y Elizabeth lo saben. Así que tienen que concentrar todo su esfuerzo en preparar a su hijo para ese propósito y plan de... ¿No sería magnífico, hermano, que supiéramos eso? ¿No sabe? En cierta manera lo podemos saber a través de la palabra. Piensen en el tiempo de preparación de Juan el Bautista, ¿verdad?, desde que nace hasta que es llamado, ¿verdad?, y es puesto en la función de ministerio, ¿verdad?, de preparar el camino para el Señor Jesús. ¿Cuántos años, ¿verdad?, estuvo preparándose, o lo estuvieron preparando, y estuvo preparándose Juan el Bautista? ¿Alguien sabe? Solamente mientras estuvo los 9 meses en la barriga de Elizabeth, y ella estuvo orando: Señor, que el plan, el propósito tuyo, bendícelo, protégelo, ayúdalo, dale sabiduría, llénalo de tu Santo Espíritu. ¿Ah? Yo imagino que ella hizo eso. Pero ahí ella quedó. Y después que nació, inmediatamente se fue a predicar. No. ¿Cómo lo siguieron preparando? Toda la vida, hasta que tuvo aproximadamente sus 30 años. Por todo ese tiempo estuvieron preparando a Juan el Bautista. ¿Cuántos tiempos se estuvo preparando? Casi 30 años, hermano. Algunos dicen que fue más, otros dicen que fue menos. Mira, a mí no me interesa si fue 1 año, 2 años, 5 años. Fue un montón de años preparándose. ¿Para qué? Para que cuando viniera Jesús, el Mesías, Él pudiera preparar, dice, el camino. Dios lo levantó, Dios lo hizo nacer en una forma milagrosa, simplemente para que todo estuviera preparado para cuando viniera ¿quién? Jesús. ¿Sí se dan cuenta cómo Dios quiere que nos preparemos para la celebración del nacimiento de Cristo? ¿Ah? Ahora, dice, pero pastor, son 30 años. ¿Tengo que prepararme 30 años? Sí, claro, toda la vida. Una vez que usted viene a Cristo, empieza a prepararse. Y cada año, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad. Juan el Bautista la tuvo una vez, le cortaron la cabeza y se acabó. De proclamar a Cristo. Nosotros la tenemos cada año. De prepararnos para avisar y preparar y anunciar que Cristo ha nacido en este mundo. Que nació para salvar al pecador de sus pecados, darle salvación y vida eterna. Todos los años. ¿Está siguiendo? ¡Wow! Fuerte, me gusta.
Las palabras finales del ángel fueron a ver, hermano, eso, gracias, ya está perdido. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas capítulo 1, verso 17. Está hablando de preparar a la nación de Israel para la llegada del Mesías. La recibieron con un corazón, para que lo recibieran con un corazón, para que cuando Él apareciera se convirtieran a Cristo. Y la nación fuera restaurada espiritualmente a una relación con Dios y a la llegada del nuevo pacto de sangre y amor, ya no de sacrificios rituales y de la religión tradicional. Para eso estaba preparándose Juan el Bautista. Para eso vino. Para eso nació milagrosamente de una madre estéril y ya viejita. Para nuestro tiempo, hermanos, significa lo mismo. En cierto sentido, todos tenemos un rol, una función y servicio al Señor como Juan el Bautista. Especialmente en este tiempo y todo el tiempo. Estamos aquí para preparar el camino del Señor, preparar, influir, promocionar, exponer el nombre de Jesús a aquellos que no le conocen para que le reciban en sus corazones. ¿Eso no fue lo que hizo Juan el Bautista? ¿No es lo mismo? ¿Para qué nos preparamos en Navidad? ¿Para los regalitos? ¿Para la comida? ¿Para qué nos preparamos en Navidad? ¿Para el viaje? ¿Para la fiesta? ¿Para las decoraciones? ¿Para qué nos preparamos en Navidad? Mire, todo eso está bien, pero hay algo más importante. Hay algo más importante que no podemos perder de vista. Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, no puede perder de vista. Al contrario, tenemos que ponerlo delante de nosotros en letreros bien, pero bien, muy, muy grandes. Porque a eso Dios nos ha llamado, como Juan el Bautista, a preparar el camino. Este es el mejor tiempo para nosotros, para preparar el tiempo de la Navidad. Preparar a la gente. Decir que ya es el tiempo de celebrar y recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La idea es la de preparar a la iglesia, que la iglesia en este tiempo de Navidad esté bien dispuesta, no solo dispuesta a presentar el mensaje de la Navidad como está en la Biblia, ¿verdad? Para tomar acciones prácticas de conectarse con la comunidad, dispuesta, es decir, puesta para Dios en primer lugar. La iglesia, nosotros. Dispuesta significa que en vez de dejar que las cosas pasen, queden al azar, la iglesia intencionalmente debe prepararse. ¿Cómo? Usted planea para estar presente en las actividades, ¿verdad?, de Navidad que hace su iglesia. Usted planea involucrarse y participar. Usted planea, ¿verdad?, para apoyar a su iglesia para que ésta celebre a Jesús en su nacimiento. Eso quiere decir estar dispuesto. Que usted pone su voluntad inclinada hacia eso. No otra cosa. En primer lugar, para apoyar su iglesia. La iglesia es la que tiene la misión, la comisión, la gran comisión, la primera y la más importante y la más influyente para proclamar el nacimiento de Cristo. No Walmart, no Target. Con el gordito. Nosotros, la iglesia, hermanos. Por eso nos hemos esforzado, ¿verdad?, con estas decoraciones tan bonitas, con la música, trayendo un mensaje. ¿Qué Dios nos quiere decir este año? Como iglesia. Cuando hay una celebración de aniversario de bodas, ¿cuántos están de aniversario de bodas este año? ¿Para quién se arregla la esposa? ¿Para quién se arregla la esposa? Sí, no se arregla para el restaurante al cual la van a llevar. No se arregla para los hijos en aniversario de boda. No se arregla para los familiares y amigos en aniversario de boda. No se arregla, ¿verdad?, para que el vecino la vea. Algo anda mal. Se arregla para agradar a su esposo por sobre todas las cosas. Cuando la iglesia celebra Navidad, lo debe hacer de la misma manera, para agradar y celebrar el amor de Dios a Dios con Dios.
y no otra cosa. Porque si no, algo anda mal, hermano. Así que cuando hablamos de prepararnos como iglesia, no solamente hablamos de toda la congregación, sino de cada creyente individual. ¿Cómo se prepara usted para celebrar Navidad? Miremos el cuadro de Zacarías nuevamente. ¿Qué estaba haciendo el Señor con él? Recuerden, este era un hombre que andaba irreprensible en todos los mandamientos del Señor. El que sigue, hermano. El que sigue. El que sigue. Para preparar un pueblo bien dispuesto. Ya creo que nos quedamos ya medio ahí desubicados, ¿no? Que andaba irreprensible, hermano. ¿Puedo buscar eso un poquito más adelante? Que andaba irreprensible en todos los mandamientos del Señor. Ok. El ángel se acerca, ¿verdad? Para prepararlo a quién primero. A Zacarías. A Zacarías. ¿Ah? Cosa que no vaya a pensar que, no, le dice que va a tener un hijo. No vaya a pensar que fuera, aunque fuera viejita Elizabeth, bueno, su hijo fuera de otro. Tiene que decirle al primero. ¿Se dieron cuenta? Tiene que decirle al primero. ¿Okay? Pero no solo eso, sino que al no estar preparado en fe, Zacarías, ¿qué le pasa? ¿Queda? Mudo. Queda mudo. Al no estar, ¿qué? Preparado. ¿Saben cómo yo sé cuando un cristiano no está preparado para Navidad? Porque está. Si ven como el silencio habla. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando cuando un cristiano cae en Navidad? Que no está. Listo, aquí terminamos el mensaje. Ya lo entendieron. Y en Navidad, hermano, muchas veces lamentablemente el pueblo de Dios calla. Se apoyan en el programa que hace la iglesia. Se apoyan en las lucecitas y en las cosecitas que hace la iglesia. Pero ellos individualmente están mudos. No dicen nada. No hacen una oración. No leen la Biblia. No comparten del verdadero espíritu de la Navidad. No dicen nada. Se ha perdido, se está perdiendo, se está debilitando. Algo anda mal. Este es el tiempo que tenemos que hablar. Este es el tiempo que Dios nos ha preparado durante todo el año, escuchando 50 sermones, escuchando 50 estudios bíblicos, haciendo 365 oraciones, ¿verdad? Y lecturas de la Biblia, 15 minutos al día, para que usted en este tiempo diga algo, no se quede mudo, no sea mudo. ¿Sí o no? Oye, ¿saben cuánto tiempo estuvo mudo? El mudo. No. Ahí dice la Biblia. No. ¿Cuántos meses? ¿Cuánto? Sí, específicamente ese momento, pero ¿cuánto tiempo? Con número. 9 meses. Por los 9 meses. Hasta que nació. Él dice hasta que nació. Y que yo sepa, por los nacimientos se demoran 9 meses. A no ser que en ese tiempo. 9 meses, mudo. Ah, no vas a decir nada. Ah, no quieres entender, no estás preparado. Ok, mudo. Ah, no tienes fe para hablar de mí, para creer de mí. Ok, mudo, quédate mudo. Yo te voy a ayudar a quedarte mudo. Te dejo mudo. ¿Será que esta maldición le ha caído a muchos creyentes, hermanos, en el tiempo de Navidad? Están callados, no dicen nada. Sí, se comunican con Facebook, Twitter, email, correos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y la boca? Está mudo. ¿Quieren hablar solo? No. La Biblia dice que tengo que hablar. Tengo que hablar. Todavía sigue siendo un instrumento, hermano, ¿no? De comunicación, el hablar, la palabra. Sí, hay un poder en la palabra. Un texto no va a tener el mismo efecto que tiene la palabra personal, de persona a persona. Hay algo diferente. Hay algo, hermano. No sé, no me quiero poner místico, pero hay una vibración, hay algo ahí, hermano, que Dios lo usa, porque es personalizado, es cara a cara, face to face. 9 meses de preparación, diría yo. Ah, te quedaste mudo, pero no te vas a quedar mudo por nada. Yo voy a trabajar en 9.
¿Qué cree usted que hizo esos 9 meses nuestro compadre Zacarías? El pastor Zacarías, ¿no? El sacerdote Zacarías. Callado, ¿usted cree que no pensó nada? Ahí es cuando empezó a pensar. Ahí es cuando empezó a abrir su mente y su corazón a la preparación de Dios. Dios, ¿qué quieres hacer en mi vida para este evento milagroso por el cual has traído a este hijo? Ahí se puso a pensar en las palabras del ángel y en el propósito de Dios para el cual él lo estaba preparando. No solamente para que fuera un santo de santos, había un propósito con su hijo. Yo me imagino una vez que nació Juan el Bautista, cómo se dedicó don Zacarías a cuidarlo, a prepararlo, a enseñarle la palabra del Señor para conectarlo con el propósito de Dios. Ajá. Ahí sí habló, ¿verdad? Dios lo preparó para eso. Nueve meses de reflexión y hacer crecer su fe. Lección: Dios tiene grandes y extensos periodos de preparación para que andemos y nos ajustemos a sus planes. Todo lo que Dios hace en su vida es para prepararlo lo mejor posible a usted para Él. ¿Alguien dijo amén? Para Él. ¿Cómo se preparó Elizabeth? Ahora miremos, lo último. ¿Cómo se preparó Elizabeth para este evento? La otra parte, ¿verdad? Una vez que ella supo que estaba embarazada, la Biblia nos dice que en Lucas capítulo 1, versos 24 al 25, ¿verdad? Dice, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó, diga recluyó, por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitarme afrenta entre los hombres. Feliz. No solamente porque estaba embarazada, sino porque, wow, el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se recluyó? Nos dice el texto. 5 meses. Yo que ella andaba por todos lados diciéndole a todo el mundo que estaba embarazada. ¿Qué hizo ella? Se recluyó. Se encerró. Voluntariamente se recluyó. Se incomunicó. O sea, que no le dijo a nadie. Aunque todo el mundo supo, ¿no? Todo el mundo supo en el pueblo lo del milagro, todo el mundo supo. Pero ella no comentó nada. ¿Qué cree que ella hizo al estar recluida? ¿Ah? Se quedó en cama para no perder el hijo, para que no se le viniera. No, era el poder de Dios, así que eso había seguridad. Dios prometió que van a nacer un hijo ahí y ese embarazo es seguro, ¿no? ¿Qué hizo ella? Meditar, seguir orando, alabando al Señor, preparándose para preparar a ese hijo que tenía semejante misión espiritual. Miren, les quiero dejar con este pensamiento. La iglesia va a estar preparada en la medida que cada creyente se prepara individualmente. Ustedes piénsenlo bien, anoten. La iglesia va a estar preparada en la medida que cada creyente se prepara individualmente. Recuerden que es responsabilidad de la iglesia celebrar Navidad, proclamar Navidad, hablar del nacimiento de Cristo. La iglesia, todos nosotros, hermanos. Pero eso depende de cómo cada uno de nosotros se prepare individualmente. Meditando, reflexionando. Ya vimos algunas maneras. Déjenme hacer algunas preguntas para evaluarnos rapidito y con esto concluir. Como iglesia y creyentes individuales, ¿cuál es la expectativa que tenemos para esta Navidad? ¿Estamos esperando algo diferente? ¿Dios espera que hagamos algo diferente nosotros? ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando? Mejor dicho. Esa es realmente la pregunta. ¿Nos estamos preparando? ¿O nos cogió de sorpresa? ¿No? ¿Esperamos un milagro de esos que para Dios no hay nada imposible en esta Navidad? Mire, esta mañana, a nosotros nos ocurrió, a mi esposa y a mí, un milagro. Por 2 años hemos buscado los trajes de Navidad. Y hoy día viene y un americano me dice, señor, venga, quiero hablar con usted. ¿Cómo?
Miren, quiero decirle que encontré una cosa aquí que allá y dice que es de ustedes. ¿Y qué es? Son unos trajes de Navidad. Digo, por 2 años lo hemos estado buscando. ¿Cuál, los vestidos? ¿Los vestidos? Sí, los vestidos aparecieron. Creemos. ¿Qué está esperando usted en Navidad? Sin comentarios. ¿Qué está esperando usted en Navidad? ¿Que Dios haga algo imposible? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Nació una mujer. Juan el Bautista nació de una mujer estéril. Jesús nació ¿de qué? Por obra y gracia, concepción del Espíritu Santo. Milagro, ¿qué más milagro que eso? ¿Usted espera un milagro que ocurra? El milagro de la Navidad, hermano, es celebrarla como Dios quiere. No es otro. Ser instrumentos preparados para eso. ¿Nos estamos preparando entonces para no ver el mundo como todos lo ven en Navidad? Mire, para mí, yo sé cómo el mundo ve Navidad. Y yo me autolimito a verlo como el mundo la ve. Y me opongo a todo lo que no sea el verdadero espíritu de la Navidad, comenzando con el gordito. Nos estamos preparando para restaurar el verdadero espíritu de la Navidad en nuestra familia y comunidad. ¿Vamos a celebrar Navidad en el poder del Espíritu del Señor, como Juan el Bautista? ¿En el poder del Espíritu del Señor? ¿O vamos a seguir nomás la influencia del mundo? Usted se está preguntando, ¿cómo puedo mantener a mi familia enfocada en Cristo durante esta Navidad? Si usted quiere disfrutar la Navidad, solamente va a ser posible si usted, escuche bien, si usted se enfoca en Jesús. Planifique por anticipado su vida para estar con Jesús en esta Navidad. Haga como hicieron los pastores, ¿verdad? Dice que ellos fueron siguiendo la estrella, ¿verdad? Hasta que llegara donde estaba Jesús para ver y adorar. ¿Haga usted lo mismo? El salmista dijo unas palabras que son pertinentes para nosotros en este tiempo y que Dios me las dio a mí y yo se las comparto a ustedes. En Salmos 16, verso 18, quiero que lo leamos todos juntos. Hermanos, por favor, acompáñenme. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Salmos 16, 8. La primera parte del versículo, ¿verdad? A Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿A quién vamos a poner siempre delante en esta Navidad? A Jesús, pues, hermano. A Jesús. No la Navidad, eso es muy general. A Jesús. De Él vamos a hablar, de Él vamos a compartir. A Él lo vamos a recordar, a Él lo vamos a celebrar. ¿Amén? Considere el prepararse para bien, ¿verdad? Para la celebración del nacimiento de Jesús. Tome tiempo para prepararse en lo que Dios quiere enseñarle en esta Navidad. Manténgase alerta a la manera diferente en que Dios quiere que usted celebre Navidad y haga que su corazón esté en paz, primero, para traer paz a otros corazones hablando de Jesús. Tenemos bastante que hacer. En Hebreos capítulo 1, verso 1, verso al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque él asimismo hizo el universo. ¿Por quién nos va a hablar el Señor en esta Navidad? Por Jesús. ¿Y de quién tenemos que hablar en esta Navidad? De Jesús. Así que prepárese, para terminar, prepárese para recibir el mensaje que nos trae Jesús en esta Navidad y compártanlo. Que el Señor les bendiga y que se prepare para tener una feliz Navidad.